La respiración pulmonar tiene tres pasos: ventilación, perfusión e intercambio de gases, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo la respiración se produce durante estos tres pasos que yo les estoy diciendo, ¿no? Miren ustedes, acá ustedes pueden ver cómo un vaso sanguíneo, por ejemplo, como un vaso sanguíneo, si no tiene las condiciones de intercambiar gases, no va a intercambiar y entonces no va a haber ventilación a ese nivel. En esta figura del medio ustedes pueden ver un vaso sanguíneo, un capilar sanguíneo, primeramente venoso y arterial, que sí está produciendo una buena ventilación. Y en el tercer caso, ustedes están viendo que hay una obstrucción en el vaso sanguíneo y por supuesto esa obstrucción, que puede ser un tromboembolismo pulmonar, pues no va a poder tampoco perfundir. Entonces, la relación entre la ventilación y la perfusión es muy importante cuando nosotros vemos el aparato respiratorio, ¿ya? También les he hablado de la regulación de de la respiración, ¿no? Y les vuelvo a repetir, ustedes saben que a nivel central, en el tallo cerebral, sobre todo en el bulbo raquídeo, tenemos los centros que van a controlar la respiración y la cardiocirculación. Entonces, ustedes pueden ver en esta figura todos los cuatro núcleos, los cuatro centros principales que tenemos en el tronco cerebral, ¿sí? Estos cuatro centros, como ustedes están viendo, se están valiendo de muchos parámetros para controlar la presión y la respiración. No solo la presión, sino la respiración. Tenemos zonas de quimiorreceptores a nivel del callado de la aorta. Tenemos quimiorreceptores a nivel de las carótidas que están controlando de presión arterial y de respiración. Como ustedes están viendo, es muy importante eh, que ustedes vean esto. Ahora bien, no se olviden también que en esta parte de la vía central, perdón, hay una serie de receptores que ustedes están viendo, ¿no? Hay receptores en el tallo cerebral. Aquí pueden ver el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Estos son los núcleos que controlan la respiración y la cardiocirculación. Estos núcleos tienen que ver con la corteza cerebral. Y miren además cómo en toda esta región vamos a controlar el estornudo, la tos, el bostezo, la deglución. Vamos a controlar el sueño, la respiración voluntaria. Vamos a controlar la temperatura de la sangre, etcétera, ¿no? Y como ustedes están viendo, hay una serie de receptores que van a ser a través de nervios, van a ser los encargados de controlar una buena respiración. Miren qué interesante es esta figura. Por favor, quiero que tomen en cuenta, ¿no? Aquí pueden ver el alveolo. Ahí ustedes pueden ver el alveolo en la parte superior. Están viendo la arteria pulmonar que está yendo hacia el alveolo en busca de el intercambio de gases. Miren ustedes cómo es la presión de oxígeno a nivel de la arteria pulmonar. Como todos sabemos, la pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿no? Y se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Miren a nivel de la arteria pulmonar que está llevando sangre venosa hacia los pulmones. La presión de oxígeno en la arteria pulmonar es de 40 milímetros de mercurio
y la presión de CO2 en la arteria pulmonar es de 46 milímetros de mercurio. No se olviden que la arteria pulmonar es una vena que está saliendo del corazón derecho, del ventrículo derecho, que está yendo a los pulmones para intercambiar gases, ¿no? Una vez que llega a nivel de los alveolos, se va a producir la hematosis. Miren ustedes la presión de oxígeno intraalveolar de 100 milímetros de mercurio. La presión de CO2 intraalveolar, 40 milímetros de mercurio. Ok, la arteria pulmonar ha llegado cerca al alveolo, intercambian los gases y vuelven como vena pulmonar. Ustedes saben que de cada pulmón salen dos venas pulmonares y estas dos venas pulmonares que en realidad están transportando sangre arterial desemboca en la aurícula izquierda. Entonces, miren ustedes en las venas pulmonares cómo es la presión de oxígeno, 96. Y miren ustedes la presión de CO2, 40 miligramos, ¿ok? La sangre oxigenada llega a la arteria, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a ir hacia la aorta, ¿no es cierto? Miren ustedes que en la aorta, la sangre arterial sigue con la misma presión de oxígeno, 96 milímetros de mercurio, y presión de CO2, 40 milímetros de mercurio. O sea, es importante que ustedes sepan este valor, por favor. El valor de la presión arterial de oxígeno y de CO2 a nivel de las venas pulmonares y de la aorta. Miren el valor importante, porque nos vamos a mover en base a estos valores. Si estos valores cambian, podemos decir, podemos hablar de que hay problemas respiratorios, ¿ok? Miren, de la aorta la sangre llega a los tejidos, se dejan el oxígeno en los tejidos y de los tejidos se va a recoger la sangre venosa. Ahí ustedes pueden ver la sangre venosa, las venas cavas, pero miren ustedes cómo en las venas cavas, cava superior y cava inferior, la presión de oxígeno venosa ya no es de 96. Resulta que ahora la presión de oxígeno en las venas es de 40. Claro, porque las venas están transportando dióxido de carbono y la presión de CO2 ha aumentado a 46. O sea, vean ustedes esta relación que les estoy mostrando, por favor. En la sangre arterial, ¿cómo es la presión de oxígeno y cómo es la presión de CO2? En la sangre venosa, ¿cómo es la presión de oxígeno de 40 miligramos y cómo es la presión de dióxido de carbono? Entonces, estas presiones venosas de 40 y 46 están entrando a la arteria a la arteria pulmonar y yendo hacia los pulmones. Obviamente que, como ustedes ya conocen desde anatomía, fisiología, etcétera, en todo este proceso respiratorio van a ver las pleuras, la caja torácica, los músculos respiratorios, las vías nerviosas, el control del sistema nervioso central, los sensores, etcétera, que van a estar controlando, que van a estar controlando estos volúmenes y estas presiones de oxígeno y de CO2. ¿Ok? Es importante. Si conocemos la presión parcial de oxígeno, podemos calcular el contenido de oxígeno en la sangre usando la siguiente relación. Si conocemos la presión parcial de oxígeno, como yo les estoy mostrando acá, podemos calcular el contenido de oxígeno de la sangre usando la siguiente relación. ¿Ok? Miren, ahí se necesita el contenido de oxígeno en sangre arterial es igual a 1,36 por la hemoglobina, por la saturación de oxígeno en porcentaje, más 0,003 por la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Si nosotros tenemos estos valores,
que lo podemos sacar de una gasometría, pues podemos calcular la presión parcial de oxígeno y podemos saber si un paciente está en hipoxemia o en hipercapnia y podemos saber si un paciente tiene insuficiencia respiratoria o no. ¿Ok? Entonces, bien, cuando nosotros estamos dentro de un sistema, sobre todo en el sistema respiratorio, lo que nosotros podemos medir de cualquier sistema en general en el organismo es si ese sistema está suficiente o está en insuficiencia, ¿sí? Para saber si está en suficiencia o en insuficiencia, nosotros debemos saber qué se debe medir y dónde se debe medir, ¿ya? Cada aparato y sistema tiene características propias por su evaluación. En el caso del sistema respiratorio, si el sistema respiratorio está en suficiencia, pues tiene la capacidad de realizar adecuadamente la función respiratoria. Si está en insuficiencia, hay incapacidad parcial o total de realizar la función. ¿Ok? En el caso del aparato respiratorio, pues tenemos que medir ciertos parámetros para saber este aparato respiratorio está en suficiencia o está en insuficiencia. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la definición de insuficiencia respiratoria? La insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circular. ¿Ok? Por favor, lean de nuevo esa definición que es muy importante, ¿ok? Es un síndrome caracterizado por hipoxemia con hipercapnia o sin ella, cuando el paciente respira a nivel del mar, ¿ok? Eso es la insuficiencia, ¿ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta estas definiciones, ¿ya? La insuficiencia respiratoria generalmente es un diagnóstico de laboratorio, porque para hacer diagnóstico de insuficiencia nosotros tenemos que tener laboratorios, ¿ya? Y para eso vamos a tener que recurrir a los valores de oxígeno, de CO2, y para eso vamos a tener que recurrir a sangre arterial. ¿Ok? Entonces, insuficiencia respiratoria es un diagnóstico de laboratorio. Ocurre cuando hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono inadecuado para llenar las necesidades metabólicas, lo cual nos va a llevar a una hipoxemia, ¿ok? Acuérdense, acuérdense de por favor los valores que les mostré en este cuadro. Acuérdense cuánto es el valor de la presión parcial de oxígeno arterial, 96, y acuérdense cuánto es el valor de la presión parcial de CO2 arterial, 40. ¿Ok? Claro, para saber esos valores tenemos que pedir laboratorio, ¿no? En la atención prehospitalaria, una guía de pulsoxímetro nos puede servir, ¿no es cierto? Porque con eso podemos considerar qué valores de saturación de oxígeno de 90% a 95% equivalen a la presión arterial de oxígeno de 60 a 80, hipoxemia. ¿Ok? No se olviden que cuando nosotros estábamos en la época del COVID, nos valíamos del pulsoxímetro, ¿no? El pulsoxímetro nos servía para saber si una persona estaba con buena saturación de oxígeno. Si una persona estaba por debajo de 90, pues nosotros podíamos suponer que ese paciente estaba en hipoxemia.
que ese paciente estaba en insuficiencia respiratoria y ya podíamos pues actuar, ¿no es cierto?, para mejorar su ventilación. Bien, entonces las alteraciones pueden darse a nivel de ventilación, como yo les dije anteriormente. Cualquier factor que disminuya la cantidad de oxígeno que llega a los alveolos. Puede ser una enfermedad obstructiva, puede ser una enfermedad restrictiva de la vía respiratoria. Puede darse estas alteraciones a nivel de la perfusión, cuando la cantidad de sangre que llega a la circulación pulmonar no es suficiente. Y en el intercambio de gases, cualquier factor que impida la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, las alteraciones se pueden dar a estos tres niveles y puede haber hipoxia, puede haber hipercapnia. ¿Qué es la hipoxia? La presión parcial de oxígeno disminuida. ¿Y a qué llamamos hipercapnia? Al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Que ustedes ya saben, porque no quiero que se olviden, la presión parcial de oxígeno en la sangre es de 96 y la presión parcial de CO2 es de 40. ¿Ok? No se van a olvidar de ese valor. Ahora bien, ¿qué alteraciones respiratorias pueden haber? Hay 5 mecanismos que pueden alterar la respiración. Una hipoventilación, una frecuencia respiratoria disminuida por alguna cosa. Limitación de la difusión por una obstrucción en el árbol ventilatorio. Una discordancia en la ventilación perfusión. Un shunt derecha a izquierda y una respiración de gas con presión de oxígeno baja. ¿Ok? Entonces, estos 5 mecanismos que ustedes están viendo son los causantes de alteraciones respiratorias. Miren, cuando digo shunt de derecha a izquierda, me estoy refiriendo de derecha a izquierda, me estoy refiriendo a la comunicación interventricular. Una comunicación interventricular podría darnos una alteración respiratoria, sí, ¿ok? Cuando digo hipoventilación, quiere decir frecuencia respiratoria disminuida. Cuando digo limitación de la difusión, hay una obstrucción en la vía aérea. Cuando digo que hay una discordancia, hay algún problema en la ventilación perfusión. ¿Ok? El shunt de derecha a izquierda es el que están viendo. Y cuando hay respiración de gas con presión de oxígeno baja. Como por ejemplo, los jugadores de Colombia que van a jugar estos días con la selección de Bolivia en el Alto. Esa gente va a tener una respiración con una PO2 baja, ¿no? Porque en el alto la PO2 es baja, ustedes saben. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué es una hipoxia? Es disminución de la presión de oxígeno. ¿Ok? En eso nos quedamos. Las alteraciones sistémicas desencadenan respuestas denominadas adaptaciones que no siempre son favorables. ¿Cuáles son las adaptaciones a la hipoxia? Hiperventilación, vasoconstricción cutánea y visceral, hiperglobia. ¿Ok? ¿Qué pasa si qué va a pasar con los jugadores de Colombia que van a llegar al Alto de La Paz? Imagínense que estos jugadores de Colombia tienen una cantidad de glóbulos rojos de 4 millones, 4,5 millones de glóbulos rojos. Y en La Paz, en el Alto de La Paz, la media de los alteños debe ser de 6 millones. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, les va a faltar oxígeno. ¿Ok? Pues ese va a ser un factor eh, para que ellos tengan problemas de hipoxia. ¿Ok? Entonces, imagínense este ejemplo que les doy.
Entonces, bien, si esos jugadores van a ir directamente a jugar al alto, van a hiperventilar. Esa hipoxia que van a encontrar, esa disminución de la presión parcial de oxígeno, les va a producir una vasoconstricción cutánea y visceral, ¿ok? Una persona que va a vivir al Alto, a La Paz, a Potosí, etcétera, obviamente que va a dar hiperglobulia, ¿no? Va a hacer hiperglobulia en poco tiempo. Pero ustedes saben que un Camba que vaya a jugar al Alto no va a poder hacer hiperglobulia pues en 90 minutos que juegue, que dure el partido. No, no pasa eso, ¿no es cierto? O sea, imagínense un Camba, imagínense un colombiano, imagínense un argentino cuando vaya a jugar al Alto. En 90 minutos va a hacer hiperglobulia. No. Y si no se ha habituado a esa altura, puede hacer una vasoconstricción cutánea y visceral que puede ser negativa. Y además allá van a comenzar a hiperventilar porque les va a faltar oxígeno. ¿Entienden? Bien, ¿cómo se clasifica entonces la hipoxemia? Según criterio clínico evolutivo. Insuficiencia respiratoria aguda, llamado también el soroche en nuestro medio, minutos, horas o días sin haber producido todavía mecanismos de compensación. Insuficiencia respiratoria crónica, días o más tiempo y ya se habían producido mecanismos de compensación. Bueno, esto pasa en un paciente que tiene alguna enfermedad pues respiratoria, ¿no es cierto? Imagínense un paciente con EPOC, con bronquiectasias, con atelectasias, con un cáncer de pulmón, etcétera. Insuficiencia respiratoria crónica reacudizada se establece en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que sufren descompensaciones agudas por su enfermedad de base. Entonces, según criterio clínico evolutivo, se clasifica así la insuficiencia respiratoria. Según un mecanismo fisiopatológico subyacente, disminución de la fracción de inspiración de oxígeno, ¿ya? El aporte de oxígeno disminuye. Hipoventilación alveolar, falla la bomba ventilatoria. Alteración de la difusión, se incrementa la separación física del gas y la sangre. Alteraciones de la relación ventilación-perfusión, que es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Efecto de shunt derecho a izquierdo, ¿ok? Entonces, según mecanismo fisiopatológico subyacente, una hipoxemia puede ser causada por estas razones que les estoy diciendo. Y son según características gasométricas, la insuficiencia respiratoria puede ser tipo 1, hipoxémica, tipo 2, hipercárbica, tipo 3, perioperatoria y tipo 4, shock o hipoperfusión. ¿Ok? Bien, entonces miren la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tipo 1, en la cual, en la cual existen procesos que impiden la transferencia de oxígeno en el pulmón y que causan hipoxemia. ¿Ok? Pueden haber muchos. Por ejemplo, podríamos haber tenido en esta época insuficiencia respiratoria tipo 1 en esta época de humo. Imagínense un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Imagínense un paciente con asma bronquial. Imagínense un paciente con tuberculosis. Imagínense un paciente con, qué sé yo, bronquitis crónica, etcétera. ¿Podría tener una insuficiencia respiratoria tipo 1? Sí, podría tener. Insuficiencia respiratoria tipo 2, en la cual la inadecuada ventilación a la retención de CO2, dando además hipercapnia e hipoxemia. ¿Ok? Hipercapnia e hipoxemia. La insuficiencia respiratoria tipo 3 o mixta, en la cual hay combinación de tipo 1 y 2. Hay una insuficiencia aguda sobre una crónica. Claro, eso es lo que pasa
con un paciente que tiene un asma bronquial. En esta época que tenemos tanto humo, imagínense que le dé su crisis asmática. Estamos jodidos, ¿no? Imagínense un paciente con su enfermedad pulmonar obstructiva crónica que necesita broncodilatadores, que necesita estar haciéndose muchos, que necesita estar utilizando muchos medicamentos, que encima se anteponga a esta situación que estamos viviendo en este momento. Obviamente que se le va a agudizar el problema, ¿ya? Entonces, ¿la gasometría es útil? Claro que sí. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria, la gasometría es muy útil porque en la gasometría vamos a encontrar cuál es la presión parcial de oxígeno, cuál es la presión parcial de CO2, cuál es la saturación de hemoglobina, cuál es el nivel de bicarbonato, cuál es el pH en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, pedir una gasometría en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria es el gold standard, el gold standard, porque vas a medir presión arterial de oxígeno, vas a medir presión arterial de CO2, vas a medir, vas a medir el pH, el bicarbonato, ¿sí? Que son importantes. Bueno, y entonces con una gasometría arterial tú vas a poder diagnosticar si un paciente tiene algún tipo de respiración, de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tipo 1 es causada por baja fracción de oxígeno inspirado, ¿ya? Y la baja fracción de oxígeno inspirado consiste en la concentración de oxígeno en alvéolos por administración de gas o baja presión, aumento del espacio muerto. Presión barométrica baja, hipoventilación alveolar, impedimento para la difusión de gas en la membrana alveolar, alteración en la relación ventilación-perfusión, shunts arterios venosos derecha a izquierda. ¿Cuáles son las causas que pueden producir esto que les estoy mencionando para que me entiendan? Un asma, un asma agudo, una crisis asmática, ¿puede producir una insuficiencia respiratoria tipo 1? Por supuesto que sí. Una neumonía, imagínense una neumonía donde además de haber un gran espacio que está ocupado por una infección, además tiene un edema en la membrana alveolo-capilar, un EPOC, una tromboembolia pulmonar. Esto es lo que teníamos en el COVID. Todos los pacientes que han muerto del COVID se han muerto de tromboembolia pulmonar. Los vasos sanguíneos que estaban cerca a los alvéolos se trombosaban. Entonces no había forma de intercambio de gas. Una fibrosis pulmonar, un edema pulmonar que es propio de la altura. El edema pulmonar es propio de la altura. Un EPOC, un enfisema. ¿Ok? Estas enfermedades van a producir este tipo de alteraciones que yo les estoy diciendo. Una insuficiencia respiratoria tipo 2. Los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 son incapaces de eliminar CO2 y la presión de CO2 se va a aumentar pues en la sangre, ¿sí? Se produce por anormalidades del control central respiratorio en pacientes que han sufrido un TEC, en pacientes que tienen algún problema neurológico, ¿no es cierto? Qué sé yo, está en coma, un coma. Anormalidades en la médula espinal, anormalidades de los nervios motores. El ELA, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, produce una insuficiencia respiratoria 2. Anormalidades de la pared torácica. Imagínense una señora de 80 años que se cae 10 gradas y se fractura 5 costillas. ¿Va a poder respirar adecuadamente? Pues no, no va a poder respirar adecuadamente por el dolor, porque las costillas han podido lesionar la pared torácica, etcétera. Anormal de las vías aéreas y pulmonares, aumento en la producción de CO2. Entonces, ustedes tienen ahí
muchos casos y cuadros que pueden producir insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿ya? Y bueno, las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2, como yo les decía, pueden ser a nivel central. Miren ustedes, lesión cerebral, poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré, sobredosis de fármacos. E imagínense un paciente que esté con sobredosis de cocaína, en fin, miastenia gravis, distrofia muscular, botulismo, tétanos, curarizantes, organofosforados. Miren cuántas causas pueden producir causas de insuficiencia respiratoria tipo 2 en la mecánica pulmonar. En la perfusión, insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar, shunts arterios venosos. En las enfermedades que alteran la caja torácica, cifosis, cifoescoliosis. Acuérdense del jorobado de Notre Dame. Tórax inestable, cuando un paciente tiene un trauma torácico importante en el tórax. Alteraciones pleurales, cuando una persona ha sufrido una herida en la pleura. La obesidad, en las vías aéreas superiores, la obstrucción alta, la laringotraqueitis, epiglotis, a nivel de alveolos, miren ustedes, y vías aéreas inferiores, asma, EPOC, bronquitis, neumonía, enfermedad intersticial, atelectasia, edema pulmonar, pueden ser los causantes de insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Qué significa insuficiencia respiratoria tipo 2? Hipoxia e hipercapnia. No se olviden, hipoxia e hipercapnia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta insuficiencia respiratoria? Pues claro, la clínica es muy importante, el antecedente del paciente es muy importante, una buena historia clínica es importante, ¿sí? El intercambio de gases es muy importante, la ventilación minuto, en fin, hay que hacer un buen examen físico a ese paciente, ¿ok? Estos pacientes son hipóxicos, hipocápnicos, taquipnéicos, de respiración superficial y corta. O sea, van a estar cianóticos, disnéicos, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, pacientes con falla ventilatoria pura, pacientes con enfermedades neuromusculares como las que ya les he mencionado, alteraciones de la pared torácica, pueden producir una alteración tipo 2, ¿ya? Y la tipo 3 que es una alteración y una insuficiencia respiratoria mixta, donde la enfermedad pulmonar del parénquima causará inicialmente insuficiencia respiratoria hipoxémica porque la relación ventilación-perfusión se altera. Como resultado del trabajo aumentado de la red por elevada compliance, los músculos se fatigan y se desarrolla insuficiencia respiratoria. La presión arterial de CO2 arterial aumenta dando un cuadro de insuficiencia respiratoria mixta. Tienen tos pobre, incapacidad de respiraciones profundas, riesgo de retenciones de secreciones, colapso alveolar e infecciones nosocomiales. ¿Cómo se hace el diagnóstico, changos? Fácil. Miren, este aparatito que lo hemos utilizado tanto, ¿no es cierto? El oxímetro de pulso, gasometría, ¿sí? Pues un análisis de sangre para ver eh, gasometría, ¿no? Para ver cómo está en sangre, una espirometría, pues, y otros análisis, ¿no? Por ejemplo, un programa, en fin, tenemos muchos exámenes para hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es hipoxia o por qué se da hipoxia? Miren ustedes la hipoxia, ¿no? Se da, pues, puede ser aguda, puede ser crónica. En la hipoxia aguda puede haber la presión arterial elevada, el gasto cardíaco elevado, la frecuencia cardíaca elevada. Puede haber hipoxia en daño cerebral,
puede haber hipoxia en acidosis, en lactoacidosis, puede haber hipoxia en hipertensión pulmonar, puede haber hipoxia en vasodilatación cerebral y coronaria. Y ustedes pueden ver que hay hipoxia en varios cuadros, ¿ok? O sea, el laboratorio es muy importante hacer el diagnóstico de esto. Hipercapnia, ¿cuándo va a haber hipercapnia? Cuando hay una acidosis metabólica y respiratoria. Cuando está elevado la presión arterial de CO2 y hay una hiperventilación. Cuando hay una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver una serie de cuadros donde, o más bien, que nos van a producir hipercapnia. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos fisiopatológicos de la hipoxemia arterial? Ocasiona hipoxia, pérdida de la función en la corteza cerebral, pérdida de la conciencia, ¿sí? Puede desarrollarse una acidosis respiratoria. Si la presión arterial está por debajo de 50, va a dar de 50 milímetros de mercurio, va a dar jaqueca, somnolencia, obnubilación y en niveles más críticos puede dar convulsiones, hemorragias retinianas, daño cerebral, en el sistema cardiovascular, taquicardia, hipertensión arterial por el aumento de las catecolaminas, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria? Tenemos manifestaciones de hipoxemia a nivel de sistema neurológico. Ok, miren ustedes cuántos. Cambios en el juicio y en la personalidad. Cefalea, confusión, estupor, mareos, insomnio, anemia vascular, taquicardia, arritmias, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo pueden haber manifestaciones clínicas en la insuficiencia respiratoria. Entonces, ya saben ustedes cuáles son los exámenes auxiliares. Gasometría, hemograma, creatinina, urea, electrolitos, ¿sí? Se pueden hacer cultivos respiratorios si ustedes están frente a un cuadro infeccioso a nivel del aparato respiratorio, cultivos de sangre, orina, fluidos corporales. Se pueden hacer tomografía, resonancia, radiografía de tórax, etcétera, ¿no es cierto? O sea, miren ustedes cuántos exámenes auxiliares tenemos a mano los médicos hoy en día. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería, lo que les Recording stopped. lo que les quería hablar hoy día, ¿ok? Nos vemos el jueves, en la clase del jueves, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Hasta luego.